Para aquellos que no lo saben, mi nombre es Paul Notkin, soy uno de los ministros aquí en la iglesia local y también trabajo en Radio MOV. Me gustaría presentar a cada miembro del panel. Sentado conmigo está mi colega, el hermano Vasily Kokshuk, quien es un pastor principal de la iglesia, La Bendición en Federal Way, Washington. El siguiente es Don Pirosok. Tiene un apellido eslavo y raíces ucranianas, y si no me equivoco, él forma parte de la segunda generación aquí. Él se presentará un poco más. También con nosotros está Douglas Gabet, un profesor de la Universidad Biola, que nos contará más sobre él mismo. Y Holly Pivek. Ella es una periodista cristiana, investigadora y apologista. Mi nombre es Holly Pivek y en realidad soy de Fairbanks, Alaska, originalmente de California del Sur. He estado viviendo en Fairbanks durante los últimos 15 años. Nos mudamos allí en aquel entonces para que mi esposo pudiera servir como pastor asociado en una iglesia en Fairbanks. Tenemos 2 hijas de 15 y 12 años y he estado investigando el movimiento de la Nueva Reforma Apostólica durante más de 20 años. Por primera vez aprendí sobre esto fue cuando estaba en la Universidad Biola. Fui a la Universidad Biola como estudiante de pregrado. Me especialicé en inglés con un énfasis en escritura y luego me quedé y trabajé como la editora de la universidad y editora gerente de la revista Biola durante casi una década, y también durante ese tiempo obtuve mi maestría en apologética cristiana. Durante ese tiempo recibí una carta de una lectora de la revista. Ella era alguien que había ido a Biola enviando una carta al editor, básicamente. Y ella estaba describiendo un movimiento. Estaba muy preocupada por lo que ella decía que se estaba apoderando de las iglesias en su ciudad y envió la carta a la revista solicitando que fuera reenviada a uno de los profesores de la Escuela de Teología Talbot del Seminario de Biola, con la esperanza de que pudiera persuadir a un profesor para que escribiera un libro advirtiendo a la gente sobre los peligros de este movimiento, mostrando por qué es antibíblico. Y mientras leía la carta, me llamó la atención porque yo era una investigadora de cultos y diversos grupos religiosos apóstatas, pero lo que ella describía era algo de lo que no había oído hablar antes. Este movimiento de apóstoles y profetas. Me sorprendió un poco que no hubiera oído hablar de ello antes. Así que empecé a investigarlo. Busqué en Google y rápidamente descubrí que la Nueva Reforma Apostólica era un movimiento muy grande e influyente, incluso hace más de 20 años. Y a medida que empezaba a aprender más sobre el tema, las enseñanzas, las prácticas, las palabras de moda, me di cuenta de que realmente conocía a personas que formaban parte de ese movimiento, aunque no lo sabía antes, porque no conocía las enseñanzas, las prácticas y los términos. De hecho, me di cuenta de que una persona que había conocido en una cafetería y con la que había empezado a salir formaba parte de este movimiento. A medida que hablábamos y yo estaba llegando a conocerlo mejor, tuve una revelación y me di cuenta, él en realidad es parte de este movimiento, y así que era un gran obstáculo en nuestra relación de noviazgo. Afortunadamente Dios le abrió los ojos y dejó el movimiento y ahora es mi marido, Adán. Hemos estado casados durante muchos años y él advierte a la gente sobre los peligros de este movimiento y está muy contento de que esté aquí hoy y orando por todos nosotros hoy. Pero así, lo que comenzó más como un interés académico para mí y una curiosidad, algo para investigar, rápidamente se convirtió en algo muy personal. Y como me casé, tenía una familia cuyos miembros formaban parte de ese movimiento y todavía hay familiares en este movimiento hasta el día de hoy. Bueno, eso es un poco mi historia y el comienzo del trayecto de cómo empecé a investigar este movimiento. Empecé a bloguear y fui capaz de convencer a Doug a que se uniera a mí para escribir un libro. Él podrá contarte un poco más al respecto. Ya hemos escrito 4 libros juntos sobre el movimiento NAR, la Nueva Reforma Apostólica. Gracias por venir a esta reunión y por organizarla. A ti, Pavel Natiokin, y a tu equipo. Es un evento muy importante. Y es maravilloso estar aquí con talentosos líderes cristianos que se preocupan por las mismas cosas que yo, que es el florecimiento de la iglesia y el ministerio de evangelizar el mundo. Ese es mi corazón, esa es mi pasión, y quiero que sepan que es algo que siento profundamente y que creo que tenemos en común. Una razón por la cual tenemos eso en común es que ya he experimentado mucha comunión con ustedes, y a pesar de las diferencias culturales, la cultura de California y la cultura de Texas, por ejemplo, son muy diferentes.
Viví en Texas durante un par de años cuando estaba en el seminario y también tuve el privilegio de visitar Ucrania 3 veces. Estuve allí y enseñé cursos de apologética cristiana. Esta es una de mis principales áreas de estudio, enseñanza y escritura. Así que fue maravilloso volver a encontrarme con gente, no con ninguna que haya conocido antes, sino con personas de la comunidad eslava y muchas de Ucrania. Así que para mí es casi como volver a casa. Se suponía que iba a estar allí de nuevo hace poco, justo antes del caos actual en esa parte del mundo, y siento que no haya funcionado. Tengo amigos que han resistido el paso del tiempo y otros que se han visto obligados a marcharse. Me solidarizo de todo corazón con todos los que están a ambos lados de este conflicto, porque en el mundo se está librando una batalla espiritual que queda enmascarada por el nivel superficial de las contiendas políticas y militares. Por eso oremos por esta situación, por sabiduría y, por supuesto, creemos en el cumplimiento soberano de la voluntad de Dios en todo lo que está sucediendo y creemos que, a pesar de las dificultades, están haciendo algún fruto espiritual. Mi nombre es Doug Gavitt. Ahora soy un profesor Meredith de filosofía en la Escuela de Teología Talbot de la Universidad Biola en el sur de California. La gente dice, bueno, ¿qué significa ser Meredith? Significa que de alguna manera eres un distinguido jubilado, pero no estoy seguro de lo que realmente significa la parte distinguida. Todavía tengo un pase de estacionamiento en la pegatina de mi coche para poder estacionar en el campus sin cargo, pero por supuesto no me necesitan en el campus. Entonces eso no es una gran ventaja, pero todavía uso la biblioteca y hago investigaciones a través de eso y también tengo maravillosos colegas que continúan asociándose en el ministerio conmigo de varias maneras. Mi interés en este asunto ha evolucionado con el tiempo. Al principio no sabía sobre la nueva reforma apostólica y muchas personas hoy en día no han oído esta terminología. No conocen el nombre, pero es conveniente tener un nombre abreviado para un movimiento que está teniendo tanto efecto en nuestras iglesias y en nuestro mundo hoy en día. Tienes que tener alguna manera de referirte a este fenómeno del que estamos hablando. Lo que pasa es que el movimiento no lleva este nombre en todos los lugares donde lo encontramos reflejado, y por eso algunas personas en el movimiento no aceptan la designación Nueva Reforma Apostólica o como decimos NRA, NAR por su abreviatura en inglés. Incluso a veces hablamos de un punto de vista gnarly. En inglés significa torcido, difícil, desafiante. Al menos yo lo he hecho. Y no quiero faltar al respeto cuando hago eso. Pero es conveniente tener un adjetivo también. Y podría terminar usando un lenguaje así aquí, pero el punto es que necesitamos un medio para hablar de algo tan importante. Lo hemos llamado un movimiento. Lo llamamos un movimiento porque no es como si hubiera una organización central donde hay una sede y líderes en la oficina central que están dando las órdenes y diciéndole a todo el mundo, si quieres ser parte de este movimiento, tienes que aceptar estas cosas. No es así. Un movimiento es algo que es más influencial, de manera más suelta, a través de medios, a veces no oficiales, donde hay valores compartidos, convicciones compartidas, creencias compartidas, prácticas compartidas incluso, y descubren que tienen estas cosas en común y se conectan entre sí. Y luego tienen una mayor influencia, aunque individualmente podrían tener una influencia significativa en su región local. Y estaremos hablando de quiénes son algunas de estas personas y cómo se ve este movimiento en el terreno en diferentes lugares del mundo. Algunos de ellos son más influyentes que otros y por lo tanto proporcionan más liderazgo al movimiento y no se limitan en la influencia que tienen sobre sus congregaciones locales. Pero tienen una influencia visible mucho mayor a través de sus plataformas de ministerio y demás. Creo que esto quedará claro cuando empecemos a analizar y hablar de estas cosas más específicamente. A medida que aprendía sobre este movimiento, me di cuenta de que hay mucho en juego en algunos aspectos. En este movimiento hay un cierto concepto de espiritualidad, de cuál es el propósito de Dios para la Iglesia en el mundo de hoy y cómo los miembros individuales de la Iglesia deberían funcionar en lo sobrenatural en particular.
Hay un fuerte énfasis en la manifestación de fenómenos sobrenaturales en nuestras vidas individuales, en nuestras vidas juntos como iglesia y en el mundo. Y esto está bien si cumple con ciertas condiciones, si cumple con las condiciones bíblicas. El pastor Basili nos leyó maravillosamente un par de pasajes de las Escrituras que ya nos advierten de cómo podemos equivocarnos y que son advertencias para la iglesia. Solo las cosas pueden ir mal para la iglesia dentro de la iglesia y pueden ir mal para la iglesia fuera de la iglesia. Este es un movimiento que necesita ser examinado a través de la lente de las Escrituras y ese es nuestro propósito. Queremos ser como los bereanos que fueron elogiados por Pablo. Está escrito sobre ellos en el libro de los Hechos que cuando Pablo se presentó con una enseñanza que no habían oído antes, estaban escudriñando las Escrituras vigorosamente. El autor del libro Lucas nos dice que ellos escudriñaron las Escrituras para probar lo que Pablo estaba diciendo, para estar seguros que Pablo de todas las personas estaba entendiendo bien. Ahora, las Escrituras que tenían eran el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. El Nuevo Testamento aún no se había escrito. La cuenta de lo que hicieron aún estaba por registrarse y aún así encontraron que Pablo era fiel a que, aunque gran parte de lo que decía era nuevo para ellos, se podía corroborar con las Escrituras. Esa es también nuestra preocupación y debería serlo para todos los creyentes. Afortunadamente, creemos que muchas personas en el movimiento, todos los que son la mayoría de los líderes de los que hablaremos en el movimiento, están de acuerdo con la autoridad de las Escrituras y creen que es la palabra inspirada de Dios. Dicen esto y toman su palabra como cierta, pero también los hacemos responsables de ello, ¿verdad? Y quiero que eso también suceda conmigo. Si estoy haciendo estas afirmaciones y estas declaraciones, espero que mi audiencia verifique lo que tengo, lo que digo y lo compare con su propio entendimiento de las Escrituras y luego me pida cuentas. Por cierto, esto se hacía en el Nuevo Testamento. Esto fue hecho por el apóstol Pablo y los otros líderes de la iglesia. Comparaban notas y hablaban sobre la obra de Dios y de sus ministerios. Y a veces tenían desacuerdos y sabemos, por ejemplo, sobre el concilio en Jerusalén, donde hubo gran desacuerdo sobre lo que Dios pretendía hacer a medida que los gentiles venían a la fe. Y entonces tenemos un registro de cómo resolvieron sus desacuerdos. No deberíamos ser tímidos al compartir nuestros desacuerdos. Es como crecemos y la iglesia siempre ha progresado a través de un proceso de comparación, estudio de la Biblia y visión compartida para llegar a un conocimiento de la verdad. Pero fallamos, ¿verdad? Y cometemos errores. Y sabemos que aunque tenemos la enseñanza del Espíritu Santo a nuestra disposición y el Espíritu Santo mora en nosotros y nos enseña, ni siquiera estamos de acuerdo con la ayuda de Dios en todas las cosas. ¿No es eso increíble? Eso es algo notable que hay que tener en cuenta. Y entonces, si te digo que creo que el Espíritu de Dios me ha enseñado a través de las Escrituras y digo algo, tú dices, pero yo no lo entiendo de esa manera. No quiero que pienses que estoy usando el Espíritu como palanca y respaldando mi afirmación con una autoridad especial que tú no tienes, porque creo que Él es tu maestro también. Así que de alguna manera el Espíritu Santo trabaja suavemente con nosotros a través de nuestro desacuerdo incluso, y creo que es bueno que tengamos eso en mente mientras hablamos de este tema. Ahora, ¿cuáles son mis preocupaciones? En primer lugar, debo mencionar que mi enseñanza fue en el seminario. Tengo un título de seminario, una maestría en estudios bíblicos y teología de un seminario realmente no muy lejos de aquí. Tengo un título universitario en educación religiosa de la Universidad de Multnomah en Portland, Oregón. Sé que algunos de ustedes son de allí y conocen esa escuela. Hice un doctorado en filosofía en la Universidad del Sur de California y por lo tanto enseño filosofía. Y es muy útil para hacer apologética y especialmente la rama de la filosofía que más he estudiado es la epistemología, que tiene que ver con la naturaleza del conocimiento. Y si podemos conocer cosas y en qué áreas podemos tener conocimiento y cómo adquirimos conocimiento. ¿Cómo sabemos si sabemos o cómo podemos tener una creencia justificada incluso si no llega a ser conocimiento? Y esto importa para el conocimiento religioso y el conocimiento sobre Dios y el conocimiento de las Escrituras. Así pues,
Mis conocimientos de filosofía se deben en parte a la influencia de Dallas Willard, un gran caballero cristiano y fiel ministro del Evangelio, que enseñó en la Universidad del Sur de California y fue mi mentor. Descubrí que aplicar lo que aprendí en filosofía era muy útil para mí personalmente y edificante en mi ministerio en la iglesia en la medida de lo posible. Tengo una maestría en filosofía de la Universidad Gonzaga, que es una universidad católica, así que por supuesto estoy muy familiarizado con esa tradición. Y si no han oído hablar de Gonzaga, probablemente no sean aficionados al baloncesto, pero si eres aficionado al baloncesto, ya lo conoces. Su éxito en el baloncesto les ha llamado la atención del estado de Washington. Esa es mi trayectoria y he estado enseñando en esas áreas durante todos estos años. ¿Por qué estoy aquí para hablar de esto? Estoy muy preocupado, especialmente por los jóvenes de esta generación que están tratando de encontrar su camino espiritualmente. Y también estoy preocupado por el testimonio de la iglesia. A veces hacemos cosas como cristianos que son una vergüenza para la comunidad de fe y queremos ser fieles en nuestra vida personal. Necesitamos ser fieles en nuestras vidas públicas y creo que el mundo nos está observando y prestando atención a las cosas que decimos y que atribuimos a Dios y su obra en el mundo. Y queremos estar seguros de que no lo estamos representando mal. No queremos hablar por Dios cuando Dios no nos ha hablado. Ahora, por supuesto, tenemos Biblias. Sabemos que Él ha hablado. Tenemos eso y proclamamos las Escrituras. Pero si Dios, y por otro lado, tampoco queremos quedarnos callados. Si Dios nos habla, ¿estoy en lo correcto sobre eso? ¿Cómo saber cuándo Dios ha hablado y cómo saber si Dios ha hablado a otra persona un mensaje que estaba destinado para mí? Eso es un gran problema. Y necesitamos tener nuestros sentidos entrenados para discernir el bien y el mal. Y fuimos advertidos desde las Escrituras esta mañana, y hay muchos otros pasajes que provienen de los propios labios de Jesús, diciendo que habrá falsos profetas en el mundo, y no es posible ser excesivamente vigilante debido a lo que está en juego. Es posible ser irresponsablemente crítico. Eso es diferente. Queremos ser vigilantes sin ser irresponsablemente críticos, ¿verdad? Me preocupa que haya personas en el movimiento hoy que hayan nacido en el movimiento. El movimiento es ahora lo suficientemente antiguo como para que haya personas que han crecido y ahora son adultos jóvenes y es la única forma de cristianismo que han conocido y por lo tanto no conocen nada más y creo que debido a eso hay verdades de las que no están conscientes. Y también pueden descubrir que algunas de las cosas que observan no son consistentes con lo que se les dice y lo que se les promete. Cuando eso sucede causa una gran desilusión y a veces simplemente no sabes qué hacer. Y si finalmente sientes que debes separarte de la tradición con la que creciste, te quedas con la pregunta, ¿en qué creo en su lugar? Y he visto a jóvenes abandonando el movimiento que no saben a dónde acudir y algunos de ellos se están volviendo hacia el ateísmo y el agnosticismo y no hacia la verdad. Y por lo tanto, esto es un gran riesgo si no lo hacemos bien y esa es una razón por la que he intervenido en esto y sentí que tal vez pueda ser un portavoz para ayudar a proporcionar alguna perspectiva sobre estos temas. Me alegro de no estar solo. Vamos a escuchar a otros, a Don que se presentará a continuación y a otros mañana. Robert Menzies está aquí con nosotros y eso es maravilloso y con variedades de experiencias y antecedentes en investigación. Escucharán una presentación variada y diversa de los problemas que también espero escuchar. Así que gracias. Han cubierto la introducción muy bien, muy exhaustivo, muy articulado sobre el problema, así que voy a venir de un lugar muy diferente. Voy a ser muy subjetivo y se los contaré en los próximos días, porque vengo desde dentro del movimiento. Y la gente me habría identificado dentro de la nueva reforma apostólica. No lo llamábamos así en aquel entonces, simplemente lo llamábamos el movimiento profético. Yo era conocido como un profeta y por varias razones, los títulos y cómo se te reconoce y por qué la gente se acerca a ti con ese tipo de cosas. Supongo que el don de la profecía personal, habría sido mi principal atributo. Recuerdo haber hecho reuniones en los primeros años en las que tomábamos una sala llena de gente y pasábamos 3 horas dando palabras proféticas personales y esa era la reunión. Y la gente se veía muy impactada porque en aquel entonces así es como se veía. Así que pasé por ese movimiento y vi cómo se desarrollaba. Recuerdo cuando el hombre que acuñó el término Reforma Nueva Apostólica, Peter Beckner, vino, y él era amigo de John Wimber y yo estaba en el movimiento de la viña.
Yo era pastor de la iglesia de la Viña cuando todas estas influencias comenzaron a llegar con los apóstoles y yo estaba en el movimiento incluso antes de eso y creíamos en los apóstoles, creíamos en los profetas, así que crecí en el cristianismo carismático. Todavía mantengo los valores carismáticos y es por eso que mucha gente puede estar confundida acerca de mi posición, porque a veces se podría pensar que he renunciado a la creencia en las manifestaciones carismáticas y cosas por el estilo. Ahora, lo que he abandonado es la falsedad de ello y he vuelto a la centralidad de Jesucristo. Es el componente más importante de todas las cosas. Y aprecio a mis hermanos y hermanas en el Señor con los que he hablado aquí. Siento un grupo muy genuino aquí, muy devoto a Cristo. Lo aprecio. Aprecio la cálida recepción que nos han dado y el interés. Es un tema muy difícil. Sabes que si realmente nos metiéramos en ello y habláramos sobre el ministerio profético y las visiones, los ángeles y todas las cosas que se promueven hoy, sería una discusión muy interesante. Y no estoy seguro de que vayamos a terminar eso porque queremos sacar la verdadera carne y papas. Pero voy a hablar desde un lugar muy subjetivo. Es posible que nunca hayas tenido esa subjetividad en tu vida, pero voy a compartir la experiencia por un propósito. Porque mucha gente dentro del movimiento se aferra a estos valores y experiencias. Y lo sobrenatural se está volviendo muy popular en el mundo. Tienes que entender que la gente está buscando una manifestación de poder fuera de sí mismos. Esta puede ser la mayor atracción de la nueva reforma apostólica. Es una respuesta al poder en lo sobrenatural, en existencia mayor que nuestra propia humanidad. Y por lo tanto es un verdadero atractivo. Y así que de todos modos voy a hablar desde ese punto. Espero que sea muy útil. Recuerdo cuando escribí mi primer libro. No traje mi primer libro, pero hay otros libros que he escrito sobre ello allí atrás. Lo hice con miedo y temblor porque conozco a estas personas. He estado en sus conferencias. He compartido conferencias con ellos. Con muchos he interactuado a un nivel más personal. En realidad serví en Bethel durante 2 años y medio detrás de las escenas. Hice muchos ministerios personales como cosas de sanación interior o consejería. Así que habrá controversias sobre la curación de las almas y todo lo que va junto con eso. Como dije, voy a ser muy subjetivo en lo que digo. Y aquí hay algo que es muy importante. Creo que estás aquí porque en primer lugar amas a Jesucristo. Amas al Señor. ¿De acuerdo? Creo que es por eso que estás aquí. En segundo lugar, debes amar la palabra de Dios. La palabra de Dios me rescató de este movimiento y las influencias de Holly y Doug. Soy nuevo en la discusión. No tengo 20 años en esto, puedo tener 10 u 8, pero estoy aportando subjetividad desde una persona de dentro del movimiento. Sigo siendo muy carismático. Sigo profetizando a la gente, pero soy mucho más consciente de a dónde me va a llevar. ¿Cuál es el resultado final? ¿Estamos reunidos en el nombre de Jesús en este lugar o no? Espero que así sea. ¿Estamos realmente hablando de Jesús? ¿Estamos realmente preocupados por Jesús y su glorificación en la iglesia? ¿Es Jesús realmente la cabeza de la iglesia? ¿Pertenecemos a algún movimiento que exalta a las personas y reemplaza al Señor? Eso es lo que veo en la NRA. Hay un montón de cosas legendarias sucediendo. Y realmente disminuye al Señor y puede llegar a ser muy, muy peligroso. Entonces, vivo en Spokane, Washington. Tengo antecedentes de herencia eslava. Mi abuelo vino de Ucrania, soy de segunda generación americana. Así que muchas gracias por invitarme y dejarme participar en este evento. Don, he leído en tu libro Nueva Reforma Apostólica sobre el NRA. ¿Podrías explicar qué es el movimiento de la lluvia tardía y cómo se convirtió más tarde en el tercer despertar? Vemos una progresión de personas comenzando a hablar sobre apóstoles modernos. No estoy en contra de los apóstoles. Mira en el libro de Efesios y enumera apóstoles y profetas, evangelistas, pastores, así que no estoy en contra de eso. A lo que me opongo son los falsos apóstoles y a lo que me opongo son los falsos profetas. Así que si usted afirma ser un apóstol, por ejemplo, de un apóstol de la NRA vendrá una nueva iglesia y se hará pastor y será pastor para siempre. Estas personas vienen y quieren apoderarse de la iglesia. ¿Qué es lo primero que hacen? Llaman al pastor apóstol. He visto esto suceder una y otra vez. ¿Y cómo entiendes eso? No es una ordenación y no estás recibiendo la unción de alguien o algo así de alguien porque el Señor establece los llamados de Dios. No puedes llamarte a ti mismo. Tienes que ser llamado por el Señor. Por lo tanto, diría que el verdadero ministerio apostólico hoy en día es prácticamente invisible. Es un mensaje muy difícil del Señor y por lo general recae en los grupos de personas en los que vas a establecer nuevas obras. Vas a hacer nuevos discípulos. Vas a levantar la iglesia. Y es muy innovador.
No vas a estar en conferencias cristianas hablando a cristianos y ganando millones de dólares. Tampoco eres un coleccionista de iglesias y obteniendo cientos o algunas organizaciones dicen miles de iglesias. Un apóstol no es un coleccionista de iglesias, no es un conferencista. Los falsos apóstoles pueden redefinir eso como quieran. Pero cuando leo el Nuevo Testamento no veo ese tipo de apóstol en el Nuevo Testamento. Entonces se volvió muy torcido y pervertido desde el movimiento de la lluvia del último día de falsa autoridad, falso apostolado, y las definiciones siguieron cambiando y transformándose en lo que son hoy. Y son hombres famosos, que son muy populares los que tienen el título de apóstol, pero lo triste de esto es que predican un evangelio falso. ¿Y no deberíamos medir a un hombre que es enviado por Dios de acuerdo a su mensaje? Realmente ese es el primer punto. No deberíamos simplemente decir que este es un evangelio auténtico o que este es uno que han fabricado y que están haciendo que volúmenes de personas lo acepten como el evangelio de Jesucristo. Y eso es la NRA. El mayor problema en la NRA es el evangelio falso. Así que este es el desarrollo desde la lluvia tardía, cuando la gente empezó a hablar sobre sus apóstoles modernos y estructuras de autoridad a lo que tenemos hoy, y cómo muchas de las personas llamadas apóstoles en realidad no tienen nada que ver con ello, no tienen un ministerio asociado con ello, no tienen esa característica y tienen un evangelio falso. Mirando a la iglesia primitiva, Jesús invistió a la iglesia de Éfeso con la capacidad de reconocer a los falsos apóstoles. ¿Y qué podían decir? Podían decir que los falsos apóstoles eran mentirosos. Eso es lo que podían decir. Quiero decir, creo que estamos haciendo eso hoy. Estamos llamando a hombres, ciertos hombres que predican un evangelio falso y los estamos discerniendo como mentirosos a la iglesia. Y supongo que está bien porque Jesús mismo lo probó de esa manera él mismo y los elogió por hacer eso. Y una vez más lo hago con temor y temblor porque al salir del movimiento he cometido muchos de mis propios errores. Y entonces cuando las personas me ven hablando en una situación, pueden pensar que los estoy juzgando. Estoy juzgando la palabra que están predicando y estoy juzgando la característica de lo que están diciendo que son en un ministerio que en realidad no están cumpliendo, ¿de acuerdo? Y los estoy manteniendo a un estándar bíblico. Eso es lo que estoy haciendo. Creo que abordamos esto con la clara intención de criticar las enseñanzas de un individuo en particular, en lugar de atacar a la persona misma. Don, mencionaste previamente tus pensamientos antes de que la nueva reforma apostólica, NRA, ganara popularidad o incluso se asociara con el término NRA. Tengo una pregunta para Doug y Holly. En su investigación, ¿qué encuentran que distingue únicamente a la NRA de otros movimientos carismáticos o pentecostales? ¿Qué la diferencia de otras ramas que han explorado en su trabajo? Lo que quiero decir claramente es que la enseñanza central de la nueva reforma apostólica es que los apóstoles y profetas deben gobernar la iglesia. Ellos deben ocupar los cargos más altos y todos los demás, incluyendo pastores, ancianos, ministros superiores, deben someterse a ellos en obediencia. Y la razón de esto es porque, según ellos, los apóstoles y profetas son los únicos que están autorizados por Dios para traer las extremadamente importantes nuevas revelaciones que son necesarias para que la iglesia establezca el reino de Dios, para establecer el reino de Dios en la tierra. Así que afirman que solo los apóstoles y los profetas tienen nuevas revelaciones y que han estado ausentes durante los últimos miles de años, pero están siendo revividos y es para traer estas nuevas revelaciones cruciales. A veces lo llaman estrategias. Revelaciones como el mandato de las 7 montañas, del que probablemente hablaremos más adelante. Pero ellos traen estas importantes nuevas revelaciones que permitirán a todos los creyentes levantarse como este ejército hacedor de milagros para sanar a los enfermos, profetizar, resucitar a los muertos y librar la guerra espiritual para expulsar a los demonios de alto rango o lo que ellos llaman espíritus territoriales, que ellos creen que gobiernan sobre las instituciones públicas, ciudades y naciones, y a través de todo eso traer el reino de Dios a la tierra. Y así lo que distingue a la NRA de todo lo demás, incluyendo la enseñanza carismática, pentecostal, histórica, clásica, es la convicción de que los apóstoles y profetas deben gobernar la iglesia. Estas son creencias distintivas únicas, así que lo que estamos criticando hoy aquí no es teología pentecostal, no es teología carismática.
Esto es algo que preocupa a muchos pentecostales y carismáticos porque va mucho más allá de lo que los pentecostales y carismáticos han enseñado y creído históricamente. Sí, solo agregaría a eso que esta noción de que los apóstoles y profetas ocupan cargos de autoridad gobernante está en la interpretación de Efesios 4:11, donde Pablo habla de 5 ministerios o funciones que han sido dados por Dios a la iglesia para la edificación de la iglesia y para hacerla crecer hasta la madurez, y encabezando la lista están los apóstoles y profetas. Pero en la lista también se incluyen pastores, evangelistas y maestros. Entonces, su énfasis está en los primeros 2 de estos 5 ministerios y malinterpretan este pasaje de varias maneras. Por ejemplo, el pasaje no usa una palabra que pueda traducirse como oficio, así que pienso en ellos como funciones ministeriales. Es evidente que se trata de personas con funciones específicas, pero llamarlas cargos ya implica una suposición o insinuación de que tienen cierta autoridad, y los líderes de la NRA van más allá y dicen que en estos cargos los profetas y apóstoles, a diferencia de otros, tienen una autoridad directiva especial, lo cual no concuerda con el pasaje. Existe en el libro de Efesios en el capítulo 2, y por supuesto sabes que originalmente esta era una carta que no se dividió en capítulos. Y es importante ver cómo el mismo autor usa el mismo lenguaje en el mismo documento. Es útil ver cómo el mismo autor usa ese lenguaje en un documento diferente. Pero en Efesios tenemos el uso de esta frase apóstoles y profetas en 2 ocasiones, y las instancias anteriores en el capítulo 2, donde se nos dice que la iglesia se funda sobre un fundamento de apóstoles y profetas, y Jesucristo es la piedra angular principal. Entonces eso proporciona un contexto importante para tratar de dar sentido a los apóstoles y profetas de Efesios capítulo 4. Ahora, no está claro para mí que Pablo no tenga una concepción más amplia de apóstoles y profetas en el capítulo 4 que en el capítulo 2, pero me parece que en el capítulo 2 está pensando principalmente en aquellos que ayudaron a establecer la iglesia porque tenían una autoridad especial para hacerlo, y eso incluía a profetas, que imagino que incluyen a los profetas hebreos. El propio mensaje de Paul a lo largo de todo el libro de Hechos siempre estaba tratando de mostrar a sus compatriotas judíos, a los hijos e hijas de Israel de su generación, que sus propias escrituras revelaban verdades sobre las verdades fundamentales de Jesucristo. Y francamente, creo que sentía que estaba en la misma silla de montar con los profetas hebreos. Entonces, creo que ese uso inicial del término incluye toda una tradición que Dios usó para establecer una base, y por supuesto, Jesucristo es fundamental para la estabilidad de ese edificio que se construye sobre esos cimientos, siendo la principal piedra angular. Con ese en el trasfondo, creo que se plantea una especie de problema, hablando de los apóstoles del capítulo 4 como ministros y distinguirlos del papel que desempeñaron los apóstoles fundadores. Otra observación es que el pasaje no dice que todos ellos trabajen a largo plazo. Puede decir que sí. Yo no pretendo que todo lo que digo sea así, y por tanto esto es algo que hay que definir. Los líderes de NAR tienden a proyectar al texto cosas que simplemente no están ahí. Estoy abierto a que se me demuestre que estoy equivocado, pero no creo que se me pueda demostrar lo contrario con respecto a estos 3 puntos principales que he expuesto, que oficinas no es un término que se utilice. Gobierno no es el término que se usa, y solo de este pasaje no podemos decir con certeza que los profetas y apóstoles de los que se habla aquí son los profetas y apóstoles que Dios dio a la iglesia para otros propósitos que conocemos de otros pasajes de las Escrituras. Esto es solo una advertencia de que debemos tener mucho cuidado en cómo interpretamos estas cosas. Ahora, muchos de ustedes son pastores. Si no piensan que son apóstoles, si no creen que son apóstoles, entonces, según la nueva reforma apostólica, su ministerio pastoral debería estar bajo la autoridad de algún apóstol u otro. En última instancia, su iglesia se está perdiendo la bendición divina y la función adecuada en los propósitos de Dios en este mundo, a menos que su iglesia esté bajo la autoridad apostólica también.
porque tienen apóstoles internamente o son parte de la red de iglesias donde hay un apóstol por encima de ustedes. No se trata solo de que si te encuentras con alguien que es apostólico o dice serlo, pero puedes estar seguro de que tu ministerio está en línea con el plan de Dios, su plan misionero para el mundo, si no encajas con un apóstol o un grupo de apóstoles mismos. Permítanme hacerles una pregunta. Supongo que a Don y a ustedes, Holly y Doug, una pregunta de dos partes. Escuchamos una noción, o digamos que escuchamos declaraciones que afirman que NRA es completamente un mito. Es algo que se inventó, no existe. No hay ninguna oficina o edificio que exista con una nueva reforma apostólica. Y la acusación común que reciben de la gente es que puedes elegir y escoger a quien quieras. Si somos parte de NRA, si es que te conviene, y luego si no te conviene, puedes poner a alguien más y luego reclamarlo como NRA. Así que dejaré una pregunta de dos partes. Desde su punto de vista de investigación, y luego sé que Don leí tu material y en tus escritos realmente hablas sobre el lado práctico donde el maltrato que sufriste de los apóstoles NRA. Así que que han oído ustedes o visto desde el punto de vista de la investigación, y B, también platiquen de su experiencia personal en ese movimiento específicamente siendo víctima de un apóstol. Diré que el término Nueva Reforma Apostólica fue concebido por Peter Wagner, un apóstol líder en este movimiento. Falleció en 2016, pero muchos líderes de este movimiento han usado ese término a lo largo de los años e incluso hasta hace muy poco. Y a medida que ha surgido la controversia sobre este movimiento, has visto que en realidad han comenzado a eliminar el término de sus sitios web y a limpiar sus sitios web, volviendo atrás y eliminando referencias. Todo esto está documentado. Lo hemos mostrado en artículos publicados en mi blog. Escribimos una respuesta a la declaración de NRA y nacionalismo cristiano de Michael Brown, que él escribió con Joseph Matera, y documentamos todo esto. La historia de personas que son líderes en este movimiento, que utilizan el término ellos mismos, incluso diciendo que identifican el movimiento Nueva Reforma Apostólica, como el que ve a Peter Wagner inventó ese término, y luego ahora lo están eliminando de sus sitios web. Así que las personas que negaron que este movimiento o incluso el término Nueva Reforma Apostólica, algunas de estas personas que ellos mismos utilizaron el término diciendo que en realidad estaban promoviendo las mismas enseñanzas que Peter Wagner hizo, y ahora están tratando de eliminar todas las evidencias de eso. ¿Podría dar una explicación más directa del movimiento pastoril, igual conocido como movimiento de discipulado? Sí, a principios de los años 80 llegué a la fe en Cristo y tuve una experiencia carismática de lo que llamamos bautismo del Espíritu Santo y teología carismática, y todo eso está muy bien. Ustedes también hablan en lenguas. Tuve 6 meses de mi experiencia cristiana y no sabía que habían grandes debates sobre el tema, pero simplemente empecé a preguntar a grupos cristianos, oigan, ¿creen en el don de lenguas? Y ellos decían, oh no, eso no. Y yo no sabía que había grandes controversias. Seguí preguntando y finalmente encontré a una persona y le dije, oye, ¿crees en esto? Y me dijo, sí. ¿Y por qué no vienes a nuestra iglesia? Y fui y formé parte de esa organización. Esta fue la etapa final de lo que llamamos el movimiento pastoral, que enfatizaba fuertemente la sumisión y la autoridad. Y una de sus principales características es el gobierno y la autoridad apostólica. Fueron llamados los 5 de Fort Lauderdale y algunos profesores muy respetados, incluyendo a Derek Prince, por cierto, todos los cuales se arrepintieron de esto. Y esto fue criticado, y espero que algo similar ocurra con la NRA. Pero de todos modos estuve en esto durante años. No teníamos citas cuando éramos jóvenes. Yo tenía poco más de 20 años con miedo a la inmoralidad. Si te ibas a casar no podías tener citas. Tenías que ir a tu pastor y decirle, estoy interesado en esta persona, esta chica, y necesito su permiso o algo así. Era autoritario y muy difícil de cumplir. Parecía como una secta con un enorme compromiso a los fundamentos de las Escrituras y el discipulado, la evangelización. Tenía sus beneficios, pero tenía una corrupción en él. Recuerdo que así fue como comencé en el cristianismo y no conocía ninguna diferencia porque así me lo enseñaron. Puedes empezar en esta organización y no saber ninguna diferencia. Pero a medida que comencé a crecer y aprender en el Señor,
Vi las perversiones que estaban ocurriendo en otras partes del cuerpo de Cristo. Entonces aprendí sobre eso y pasé por todos los problemas que estaban relacionados con eso. Aprendí a levantarme y decir, todo esto está mal. Por supuesto te marginan. Cuando estás en un grupo y estás al tanto y empiezas a decir, creo que aquí hay un problema, pueden colocarte ciertas etiquetas que en realidad es muy común. Entonces terminé yéndome y tenía un verdadero amor por el Señor. Fue muy confuso. Dirías que mucha gente en este punto podría haberse desilusionado realmente y haber renunciado a la iglesia, pero el Señor se quedó conmigo. Y entonces, por supuesto, terminé en el movimiento Vineyard y vi la formación del NAR. Y puedes reconocer algunas de las similitudes. Vi a Peter Wagner introducir conceptos sobre apóstoles que ni siquiera eran ciertos. Apóstoles de la ciudad, apóstoles nacionales, apóstoles de negocios. Todo aquel que era un apóstol lo era todo. Hombre, si eras un apóstol, eras alguien. Y yo era un humilde profeta. Y entonces recuerdo ir a un evento. En realidad estuve bastante involucrado con Todd Bentley y Lakeland y en el avivamiento de Lakeland, y yo estaba llevando a Todd a Spokane para continuar el derramamiento de Lakeland. Y me involucré con un grupo que estaba estrechamente asociado con Bill Johnson de Redding, California. Éramos muy buenos amigos y pensé que podrían ser útiles, pero él se creía el apóstol de la ciudad de Spokane, el guardián de la puerta. Y yo le estaba diciendo, voy a traer a Todd y todo este tipo de cosas porque pensaba que serían útiles en la cosa organizativa, pero no vamos a dejar que esto entre, y así sucesivamente. Y me estaban corrigiendo y dije, bueno, siento que el Señor quiere que esto venga. Y él dijo, si sigues adelante con esto, te vamos a poner en la lista negra de todos los pastores, te vamos a llevar a que te pongan una reprimenda, ¿entiendes? Entonces, este es el apóstol estilo Bethel de la ciudad de Spokane con el que estamos teniendo mucha contención, lo estoy sintiendo. Siento que esto sería beneficioso porque es un alcance para nuestra región. Las personas podrían venir a la fe en Cristo. Y así estamos debatiendo y luego entra una llamada telefónica y es Bill Johnson de Redding y son amigos cercanos y se comunican por teléfono. Y de repente veo el tipo simplemente cambia de opinión y yo ya no voy a tener reprensión. En cambio, él va a hacerse cargo de todo y dirigir la operación. Y eso es exactamente lo que sucedió. Entonces muchas veces he experimentado los abusos de la autoridad apostólica en el gobierno. Veo la controversia de los cargos. Mi opinión sobre los apóstoles es que no son coleccionistas de iglesias. Están comenzando una nueva obra y desde donde ellos comienzan Dios se levanta desde dentro. La iglesia está gobernada por ministros de alto rango y esto va en paralelo con varios líderes. La seguridad en el cristianismo es que no estás bajo la autoridad y organización de una persona, sino que tienes el cuerpo de Cristo y hay múltiples expresiones de liderazgo. Y en la iglesia local hay algunos que son ancianos en la iglesia y así debemos aprender a someternos unos a otros. Pero un hombre que proclama autoridad sobre cientos o miles de iglesias, de cada una de las cuales ni siquiera es miembro y no tiene capacidad de influir en ellas de ninguna manera, no está poniendo nada a nivel personal que no sea una especie de red apostólica. Esto es una completa mentira y toda esta historia de cobertura apostólica, bendición apostólica, protección divina apostólica es parte de toda la NAR. En sus escritos, ambos discuten el concepto de cobertura apostólica. Su investigación sugiere que estar bajo cobertura apostólica puede ayudar a evitar ataques espirituales. ¿Podrían hablar más en detalle sobre eso? ¿Qué significa y cómo se ve? ¿Por qué debería alguien preocuparse por esto? Desde su perspectiva, afirman que necesitas estar bajo su autoridad. Cuando estás bajo la protección de un apóstol, a menudo utilizan la imagen de un paraguas en la NRA. Es como si la lluvia estuviera cayendo sobre el paraguas, pero usted está seguro bajo la cubierta. Esto significa que están bajo protección espiritual y esto incluiría protección de ataques demoníacos. También usted recibe muchas bendiciones. Prosperidad, poder sobrenatural, todo viene cuando estás bajo protección apostólica. Así que si sales de la protección de la sombrilla, te abres al ataque demoníaco y pierdes esas bendiciones, prosperidad y poder sobrenatural, sanación y todos esos beneficios. Por lo tanto, las personas que están en la NRA temen que tendrán que unirse a una iglesia que es dirigida por un apóstol o una iglesia que es parte de la red apostólica, porque si no lo hacen se perderán las bendiciones. Las bendiciones son la carnada. Hay un gran miedo a salir de la cobertura y por eso en la NAR los líderes de las iglesias no suelen decir, soy un apóstol, debes someterte a mí o de lo contrario vas a ver.
Suelen utilizar eufemismos, suavizar, velar lo que dicen, disfrazarlo con palabras. Por ejemplo, bueno, únete a nuestra red y quedarás bajo nuestro patrocinio, y entonces será una bendición tenerte bajo nuestro patrocinio. Entonces, por ejemplo, la red de líderes de Bethel es la red apostólica de la iglesia Bethel en Redding, California, en los Estados Unidos. Bethel es probablemente la iglesia de la nueva reforma apostólica más influyente en el mundo en este momento con alcance global. Bill Johnson es el apóstol principal allí y tienen una red de líderes de Bethel. Y entonces invitan a los líderes de las iglesias, a los líderes de alto nivel, a unirse a esta red para que vengan bajo la cobertura de Bill Johnson y el profeta con el que trabaja, Chris Vallotton, quien es el profeta principal en la iglesia Bethel. Y luego el folleto habla sobre las bendiciones del alineamiento que los pastores recibirán cuando vengan bajo su cobertura. Pero las personas necesitan estar conscientes de que no suelen decir sométanse o de lo contrario. Lo disfrazan con este otro lenguaje, pero hay mucha presión psicológica, presión espiritual para venir bajo la cobertura de un apóstol y miedo de abandonar la cobertura. Y la red de líderes de Bethel es solo una de las muchas redes apostólicas que existen. Randy Clark tiene una red. Chean en la iglesia Harvest Rock en Pasadena supervisa una red apostólica. Incluye decenas de miles de iglesias en todo el mundo que todas miran a Chean como su apóstol. Y entonces hay muchas redes apostólicas. Algunas tienen cientos de iglesias y luego cada ciudad, cada pueblo tiene iglesias de NRA y esas iglesias podrían ser parte de una red apostólica o podrían tener su propio apóstol en la iglesia. Pero las iglesias de NRA están en todas partes o hay muchas iglesias que no se han unido a una red apostólica. Es posible que ni siquiera tengan un apóstol como su líder, pero las enseñanzas de NRA realmente se han infiltrado en gran medida. Y entonces realmente no puedes ir a ninguna ciudad o pueblo y no encontrar iglesias que están fuertemente influenciadas por la NRA. Mencionaste 2 veces, y tal vez ustedes puedan aportar a esto en su introducción respecto a la NRA, una de las enseñanzas que hacen para traer el reino a la tierra. ¿Podrían explicar que nosotros como cristianos creemos que eso es parte de la oración del Señor? Dice que Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar para que el reino pueda venir. ¿En qué sentido podrían definir lo que quieren decir con eso cuando dicen venga el reino en su investigación que encontraron ustedes? Bueno, están hablando de control sociopolítico y eso se puede ver en el mandato de las 7 montañas. El mandato de las 7 montañas es una revelación que se promueve en la nueva reforma apostólica, donde muchos profetas han afirmado haber recibido esta revelación, que la Iglesia será capaz de asumir la autoridad o dominio sobre las naciones y traerá el reino de Dios a la tierra ascendiendo sobre las 7 principales instituciones sociales. Entonces, los medios de comunicación, el gobierno, la educación, la religión, los 7 que nunca recuerdo, entretenimiento, todas estas 7 principales instituciones sociales, y solo los apóstoles son los que tienen la autoridad para ascender sobre estas instituciones y expulsar a los demonios de alto rango, los espíritus territoriales que ellos dirían que gobiernan estas instituciones, y luego, al hacer eso, el reino de Dios puede venir a la tierra. Entonces, esto es reino ahora. Es una variedad de dominionismo conocida como dominionismo del reino ahora, que bajo la autoridad de apóstoles y profetas que están dando las estrategias y la revelación, la Iglesia podrá ser habilitada para levantarse, desarrollar poderes milagrosos y traer el reino físico de Dios a la tierra antes del regreso de Cristo. Los líderes de NRA pueden estar en desacuerdo si ese reino puede ser completamente establecido antes del regreso de Cristo, pero todos dirían que puede ser establecido de manera muy significativa. Hasta un grado significativo puede ser establecido antes de su regreso. Si alguna vez has visto una transmisión en vivo de un servicio en la iglesia Bethel en Redding, California, a la que hemos mencionado, y hablaremos con frecuencia de Bethel Redding aquí, debido a su influencia, y su influencia no se limita al estado de California o a los Estados Unidos. Es global, he estado en todos los continentes excepto uno. Probablemente puedas adivinar que aún no se ha hecho un llamado entre los pingüinos para una visita de un apologista al continente de la Antártida. Pero en todos los lugares a los que he viajado, me he encontrado con actividad de NRA, manifestación de NRA y referencias a Bill Johnson, Chris Vallotton,
el apóstol y profeta en la iglesia Bethel, en Redding, California. Estamos recibiendo solicitudes de personas en todas partes del mundo para que nuestros libros sean traducidos a los idiomas de aquellos países, sabiendo que gran parte de nuestra discusión se centra en ese ministerio en particular. Eso te muestra el alcance de su influencia, y me sorprendería si no has oído hablar de ellos o no conoces la etiqueta de música de Bethel, por ejemplo, o quizás incluso conozcas a alguien que haya asistido a la Escuela de Ministerios Sobrenaturales de Bethel. Ahora, si ves un servicio en vivo, es probable que hayas visto una gran pancarta en el fondo del escenario que dice «Traer el cielo a la tierra». Ese es su lema. Esto es lo que creen que están aquí para hacer, es traer el cielo a la tierra. Y su texto bíblico para esto es el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro se recuenta en varios evangelios del Nuevo Testamento. Estaba leyendo Mateo recientemente. Lo estoy leyendo todos los días ahora mismo, pasando por Mateo capítulo por capítulo, y me encontré de nuevo con el Padre Nuestro recientemente. De seguro conoces este pasaje, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo. No verás aquí la frase traer el cielo a la tierra. Esa es una aplicación del pasaje que se les ocurrió a ellos. Pero esto es lo que creo que sucede en este versículo y cómo lo entiendo. Dios tiene una voluntad para este mundo y esta tierra. Su voluntad se realiza perfectamente en el cielo. Oramos para que su voluntad se cumpla también en la tierra y sabemos cuál es su voluntad. Nos ha sido revelada en las Escrituras. Por lo tanto, hay cosas que Él quiere que sucedan y sucederán porque Él puede hacer que sucedan tanto si obedecemos como si no. Pero en realidad es una oración de sumisión en obediencia al cumplimiento de la voluntad de Dios tal como la entendemos, porque así ha sido revelada. Entonces no creo que esté diciendo recreamos en la tierra las condiciones que hay en el cielo. Traigamos el cielo a la tierra y hagamos las cosas como son en el cielo. El cielo es un reino separado, tiene sus propias circunstancias. Sus propias acciones tienen lugar allí, y no es como la tierra. Es un lugar completamente diferente donde reina y gobierna la voluntad de Dios. ¿Cómo sería en la tierra? Bueno, sería la manifestación de la voluntad de Dios y el cumplimiento de la voluntad de Dios tal como Él la quiso para nosotros en la tierra. Eso es por lo que oramos. No significa hagámoslo otra vez. Vamos a crear un mundo en el que no haya enfermedades. Vamos a crear un mundo en el que no necesitemos médicos, un mundo en el que la gente no se pelee ni se separe. Por supuesto que Dios tiene su voluntad para esto, pero no es que oremos para que el cielo venga a la tierra, es que de alguna manera sucede a través de la activación de las personas en lo sobrenatural. Todavía no hemos usado el término activación. Hablaremos de eso eventualmente, pero puede ser activado en profecía y obrar milagros. Si vas a la escuela Bethel de Ministerio Sobrenatural, puede suceder y es necesario en todos los sentidos para traer el cielo a la tierra. ¿Qué se necesita según las oraciones? Según entiendo, son personas obedientes a la ética del reino de Dios, que Jesús describió en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 6 y 7. No tiene ningún misterio. Sabemos lo que es, pero tampoco es fácil. ¿Amamos a nuestros enemigos? Esa es la voluntad de Dios para nosotros en esta tierra. No hay enemigos en el cielo, tenemos enemigos aquí. Verás, realizar la voluntad de Dios para nosotros aquí en la tierra es realizar una serie de circunstancias diferentes que en el cielo. Pero esto se malinterpreta y observaremos las diversas formas en que las Escrituras se distorsionan a través de una especie de asociación suelta. Estos líderes tienen un paradigma en sus mentes de lo que va a suceder, el cual reciben a través de la revelación y entonces leen las Escrituras a través de ese lente. Todo se distorsiona. La comprensión de las Escrituras debería traer claridad, no caos, y eso es lo que creo que encontramos en este movimiento. Está confundiendo a la gente sobre cómo leer la Biblia. ¿Qué pensará cuando esté sentado en la iglesia y su ministro le diga, esto es exactamente lo que significa la oración, y usted mire y no pueda verlo? ¿Qué pensará de su capacidad para leer las Escrituras por sí mismo? No tienes lo que se necesita. Necesitarás tener una iluminación especial, una perspicacia profética que ellos se atribuyen como apóstoles y profetas.
Así estás completamente a su merced, incluso para entender tu propia Biblia. No tiene por qué ser así. Ahora vea si ellos quieren decir, bien, he aquí, usted sabe, y yo sé porque tengo esta conexión con Dios, soy un profeta, soy un apóstol, y qué hay de otros teólogos que no estén de acuerdo con usted. ¿Está dispuesto a discutir con ellos? ¿Hablarás con ellos sobre cómo la gente entiende el Padre Nuestro de forma diferente? ¿O sobre Jesús cuando promete que sus discípulos harán las mismas obras que Él hizo y más? Espero que hoy hablemos de eso. ¿Tienen opiniones diferentes al respecto? ¿Escuchan a la gente que no está de acuerdo con ellos por motivos razonables? No están realmente abiertos a ese tipo de diálogo. Ahora, aquí está lo crucial. Un apóstol no solo debería estar dispuesto, sino que debería estar ansioso por probar sus credenciales apostólicas, y sabemos esto por el ejemplo de Pablo. Pablo mismo estaba tan empeñado, ansioso incluso por establecer que él realmente era un apóstol, porque sabía que la gente no debería creerle solo porque él afirmaba ser un apóstol. De hecho, él tenía que estar seguro de ello, y se reunió y se encontró con los apóstoles que fueron primero comisionados por Jesús para probar su entendimiento, para probar su conocimiento, para hablar de la experiencia que tuvo en el camino a Damasco cuando fue llamado por Dios por primera vez. Y así Pablo tenía la fácil confianza de que él era parte del círculo apostólico porque fue acogido por ellos y pudo establecer sus credenciales, y nunca se encogió de eso. No se ofendió. Si un joven se hubiera acercado a él y le hubiera dicho, Pablo, ¿por qué debería creer que eres un apóstol?, él tendría una respuesta para eso. Bill Johnson no defiende su apostolado. No conozco ningún lugar donde haya defendido su apostolado. ¿Por qué es eso? ¿Cómo lo haría? Y aunque tenga algo que decir, va a tener que cumplir con un estándar bastante alto, y necesitamos saber cuáles son esos estándares. Como ven, creo que aquí hay mucho en juego, ¿verdad? Cuando Pablo vino a la ciudad, había gente que se atrevía a desafiar lo que él decía, pero se oponían a la verdadera obra de Dios en el mundo. Entonces, queremos tener cuidado de que cuando estamos desafiando la afirmación de un apóstol, no nos estamos desviando nosotros mismos. Esto no es una cosa pequeña. Entonces no puedes ser neutral en esto. No puedes decir, bueno, tal vez son, tal vez no lo son, realmente no me afecta. Nos afecta, queramos o no. Si están haciendo una afirmación legítima de ser un apóstol, entonces será mejor que les prestes atención. Si no, ¿qué crees que significa eso? ¿Es un riesgo? ¿Es una amenaza para la iglesia? No hay un término medio aquí donde podemos ser indiferentes. Es lo que estoy tratando de decir, pero necesitan defender su apostolado y no podemos encontrar esa defensa. Eso es simplemente asombroso para mí. Y entonces animo a los jóvenes o a cualquier persona que sea miembro de esa iglesia, y algunos lo han hecho. Espero que vayan a Bill Johnson y simplemente digan, ¿puedes explicarme cómo llegaste a ser un apóstol y cómo puedo estar seguro de que lo eres? Porque eso es una gran afirmación. Eso es algo significativo. Y no quiero equivocarme en esto. Creo que necesitas hacer esa pregunta. Ahora, he escuchado lo que la gente me dice cuando dicen que han hecho este tipo de cosas, y la respuesta no es lo que esperarías. No es una respuesta acogedora y entusiasta a una pregunta legítima. A las personas se les acusa de varias cosas. Se les dice que tienen un espíritu religioso. Se les aconseja no leer libros que critiquen el movimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué tomarías su palabra para eso? Podríamos estar equivocados. Lo reconocemos, necesitas probar lo que decimos. Pero tienes que creer que la persona es un profeta o un apóstol para seguir su consejo. ¿Cómo sabes si seguir su consejo? Esa va a ser la pregunta crucial. Don, ¿podrías discutir los aspectos prácticos de tu experiencia como profeta? ¿Podrías describir las manifestaciones en las que fuiste testigo y participaste y compartir tu historia desde una perspectiva escatológica? Claro. Estamos cerca de terminar la sesión, así que voy a añadir algo más. Lo que acaban de decir es el aspecto más crucial de probar y examinar este movimiento, y lo han explicado muy bien. Bueno, ahora voy a dar la perspectiva interna. Vale, soy un apóstol, soy un profeta, tengo una revelación especial. Este soy yo hablando. Tengo a mi público. Tengo un título. Tengo seguidores, soy popular. Tengo una visión contemporánea del cristianismo. Es contemporáneo, es popular, recibo una revelación especial de Dios.
Puedo decir la palabra apóstol, está en la Biblia. Puedo decir la palabra profeta, está en la Biblia, y esas personas son únicas y especiales cuando leo la Biblia. Así que ahora estoy asociado con ellos porque ahora soy un profeta, soy un apóstol. Así que las palabras suenan muy similares, ¿no? Lo que va a suceder es que va a haber una revelación especial, ¿de acuerdo? Y Bill Johnson es un buen ejemplo de eso. Hay una diferencia bastante grande entre el mensaje de Bill Johnson y el punto de vista clásico, histórico, digamos evangélico, incluso carismático. Tendrás que admitir que es diferente. Hay algunos conceptos y significados nuevos en palabras antiguas y tradicionales. Tengo que reconocerlo. En todos mis años de teología carismática nunca he oído la frase cielo en la tierra. Está bien, lo miré desde el sentido clásico que acabas de describir y no estuve de acuerdo con Bill. Simplemente pensé que no hay forma de que esto sea lo que está diciendo el pasaje de Mateo 6. Pero cuando ves a la audiencia de la fama y los títulos y la popularidad, comienza la desviación. ¿Y qué están haciendo? Están diciendo una palabra que tiene un significado diferente al que realmente ha tenido la palabra histórica clásica. Entonces tenemos toda esta revelación especial subjetiva en marcha y comienza a alejarse cada vez más y más del verdadero valor del que habla la Biblia. Pero se celebra como revelación contemporánea y verdadero despertar, y lo antiguo está anticuado. Ya no es tan fructífero como antes, y por eso la nueva marca despierta interés. Tiene frescura en Dios, pero el problema es que no viene de Dios, viene de otras fuentes. Pero la emoción del movimiento, la subjetividad, la parte experiencial. Oye, vas a recibir una palabra profética. Alguien se va a identificar algo contigo y te animará y te hablará de un gran futuro y todo eso. Wow, soy parte de este gran movimiento de Dios que está cambiando el mundo y transformando la tierra, y luego aquí están estas iglesias no apostólicas con aburridos viejos pastores. Están anticuados y no saben lo que nosotros sabemos. Y tenemos privilegio a esa información especial, porque estamos sentados con personas que escuchan a Dios y nos van a enseñar cómo escuchar a Dios, y luego nos van a impartir esa habilidad, nos van a dar sus poderes especiales. Cuando dices impartir, ¿pueden explicar mejor sobre esto? Porque mencionaron varias veces impartir y continuar, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo funciona la impartición? Este es un gran fenómeno. Lo que tengo, os lo daré. Si voy al cielo, te lo daré. Si hablo con los ángeles, os lo daré. Si soy un apóstol que hace milagros y tú estás bajo mi autoridad y sujeto a mi ministerio, tendrás privilegios especiales para saber cosas que otras personas no saben. Y entonces adquirirás estas habilidades, y es muy común. Es realmente lenguaje común, pero el punto que estoy haciendo es porque la revelación especial es interpretada como cristianismo ortodoxo. Si creciste en ese movimiento y no conocías la autoridad de las Escrituras. Entonces, ¿cómo salí de eso? El Señor me llevó al mensaje de la segunda venida de Jesucristo. Porque si estás en una iglesia que se apodera del mundo, ¿por qué vas a hablar tanto de la segunda venida? Esa es la verdad, y el Señor empieza a mostrarla. No está coincidiendo con las condiciones del regreso de Cristo y la forma en que se ven las Escrituras. La condición del mundo y la dificultad de las cosas que se describen en las Escrituras, con las definiciones de reino ahora, y las revelaciones especiales que está diciendo a la Iglesia ortodoxa. Ustedes son anticuados en sus profecías de fatalidad, ustedes religiosos anticuados y farisaicos, porque creen en los tiempos de la tribulación, no en la toma del reino. Así que con el gobierno apostólico los pastores fracasaron porque no tenían apóstoles. Ahora que los apóstoles han venido, Dios puede cumplir lo que siempre ha querido hacer, apoderarse del mundo a través de la iglesia. ¿Y cuál es la desviación? La desviación de Jesús. Cuanto más te alejas, más te fijas en el hombre, y el hombre se convierte en la prioridad. Y te sometes a las enseñanzas del hombre, y eso es la NRA. Se nos acaba el tiempo, y en la próxima sesión vamos a hablar de cómo la NRA está invadiendo la iglesia para practicar lo que están haciendo y la experiencia que te ha hecho, Don, al salir personalmente de eso. Ya has empezado a compartir un poco sobre eso. En conclusión, ellos pueden usar la misma terminología que cualquier iglesia cristiana, pero la definición puede ser completamente diferente. Así que es importante entender cómo definen la palabra, lo que quieren decir con ella y los términos que utilizan para entender dónde están sus orígenes. Esa es una de las cosas que he aprendido de este debate.
Y en segundo lugar, lo que realmente destaca es que la parte del reino en la que hacen énfasis ahora es algo magnífico, algo poderoso, basado en lo que ofrecen y transmiten a sus oyentes o a las personas que les siguen, como has mencionado. Y de hecho, en la próxima sesión vamos a abrir este tema. Me gustaría que siguieras desarrollando ese tema, lo que realmente los diferencia de la teología del dominio, donde su presencia y la iglesia serían majestuosas, y cómo el Señor ha abierto tus ojos a eso. Y luego hablaremos del lado práctico de la NRA. Así que hasta la próxima sesión.